El uso de Internet y de las nuevas tecnologías forma parte de nuestra vida cotidiana. Los ciudadanos españoles, nuestras administraciones públicas y empresas utilizan este entorno global denominado ciberespacio de forma habitual, lo que plantea numerosas posibilidades, pero también un gran número de riesgos y amenazas. Esta dependencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos, incluidos los sectores estratégicos esenciales para la seguridad nacional y para el conjunto de la economía del país, hace imprescindible una apuesta decidida por la ciberseguridad. Hoy hablamos en este primer tramo de Sin Distancias de ciberseguridad estratégica y para ello nos acompañan el catedrático del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, José Antonio Cerrada, y un invitado que nos presenta. Muy bien, pues vamos a dedicar el programa de hoy a un tema que por lo menos con el título creo que enganchará, porque es ciberseguridad estratégica. Vamos a, lo primero, explicar un poquito de qué va esto. El primer punto que tendríamos que decir es qué es esto de la ciberseguridad, porque desde luego es un término que yo creo que ya ha calado y que está en los medios a diario, pero convendría tener una definición un poco más formal. Está con nosotros hoy Gonzalo Cuevas, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a introducir sin más en este tema. A ver, Gonzalo. Bueno, buenos días y encantado de estar de nuevo aquí con vosotros participando en esta actividad. El tema de la ciberseguridad está calando cada vez más en la humanidad. Es curioso que hay dos clases de compañías, aquellas que han sido atacadas y aquellas que han sido atacadas pero lo desconocen. Es decir, es un axioma claro que nos indica que no hay ninguna compañía en el mundo que pueda garantizar la seguridad al 100%. Ahora, indudablemente hay un aspecto importante que es que no podemos poner todo en seguridad, es imposible. Entonces hay que saber invertir en seguridad sabiamente. Se habla mucho sobre la seguridad, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Y entonces el centro del CER de Estados Unidos ha establecido una primera definición de lo que es la seguridad, que la voy a leer, que dice: la ciberseguridad es la sinergia deliberada de tecnologías, procesos y prácticas para proteger la información y redes, sistemas informáticos y equipos, programas utilizados para recolectar, procesar, almacenar y transportar esa información de ataque, daño y acceso no autorizado. Bueno, la definición de luego corta no es. No, es más bien un poco bueno, larga. Pero esto nos pone un poco en la línea de que efectivamente lo que normalmente nosotros denominamos ciberseguridad pues tiene muchas implicaciones. Y por eso es por lo que el título del programa lo hemos denominado ciberseguridad estratégica, porque realmente no nos podemos quedar solamente con el aspecto técnico. O sea, no podemos decir, bueno, esto es un problema de los programadores o de los técnicos de sistemas, o es una cosa que llega a calar mucho más y que realmente a las compañías puede tener una repercusión tremenda. Por eso, en este programa vamos a ver cuáles son esas repercusiones y realmente qué es lo que las empresas pueden hacer para, protegerse o tener, dado que, como hemos dicho, todas están atacadas, unas lo saben y otras no, entonces vamos a ver qué realmente podemos entender por estrategia o cómo puede ver una empresa la ciberseguridad. No ya desde un punto de vista técnico y empleando solamente técnicos, sino que forme parte de la, podemos decir, estrategia de la empresa. Bueno, está claro que la ciberseguridad no es una cuestión técnica. Si estuviera en manos de los técnicos sería un desastre. De hecho, en las empresas que quieren que se introduzca la seguridad por imperativo, pues consideran que debe ser un gestor el que esté al frente de la seguridad. Realmente es un imperativo de negocio. Yo diría una cosa, que la pérdida de la propiedad intelectual debida a los ataques cibernéticos equivale a la mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad. Esto ya nos da una idea de la importancia que tiene la ciberseguridad, que no es un problema técnico, sino que es un problema de negocio. Y como tal, hay que adoptar una serie de medidas para poder tener las empresas en una situación de defensa y de recuperación adecuada.
En realidad podemos decir que la ciberseguridad es un término nuevo, pero lo que subyace en realidad es tan viejo como la humanidad. O sea, porque de lo que se trata es fundamentalmente de tener información del contrincante o del competidor, o realmente boicotearle sus propios planes, en fin. Entonces, en este ámbito es por lo que hablamos de estrategia. O sea, hablamos de que realmente tenemos que tratar de impedir que ese fenómeno se produzca, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede hacer un ejecutivo o el que quiera gestionar correctamente una empresa frente al tema de los ciberataques? Bueno, realmente hay que tener en cuenta en ciberseguridad que realmente desde una perspectiva empresarial es que todo el mundo, no importa lo sofisticados que tenga los sistemas, está teniendo ataques del exterior o internos, que normalmente los internos suelen ser más peligrosos que los externos. Otro aspecto importante es que estas personas que nos están atacando nos llevan a la conclusión de que prácticamente en el 100% de las empresas van a ser hackeadas en algún momento. Ante esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que poner seguridad, pero la seguridad implica dinero. Y ese dinero tiene que ser aprobado por la alta dirección, es decir, vemos que es un problema de tipo empresarial. Otro aspecto importante también es que los accionistas de la empresa, y vemos que está todo un entorno empresarial, deben saber en qué situación está en la empresa en la que están invirtiendo. Y, en último, es que necesitamos considerar y aprobar todas las acciones que se tomen por la alta dirección. Es decir, es, como vemos todo, un problema de tipo empresarial. Sí, porque muchas veces las empresas lo que tienden a creer que realmente están protegidas porque tienen antivirus o porque tienen un buen técnico, y en realidad cuando se produce el desastre, pues se llegan a la cruda realidad de que había algo que se estaba haciendo mal, que no se estaba haciendo una inversión o una definición estratégica de realmente lo que se quería hacer, cómo se quería abordar ese problema. Porque podemos decir que como es... lo podemos tratar en estos términos, ¿no? Que realmente tenemos el enemigo, tenemos que tener contra ese enemigo una estrategia de realmente saber conocer al enemigo, conocernos a nosotros mismos, porque esa es la mejor manera de poder ganar las batallas. Hay un dicho chino que dice eso: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti, vas a ganar la batalla. Si te conoces a ti y no conoces al enemigo, pues puedes ganar una de cada dos. Y si no te conoces a ti ni conoces a tu enemigo, vas a perder siempre. Entonces, claramente es muy importante conocer quién puede ser el que nos está atacando, ¿no? Hay una serie de pasos desde el punto de vista empresarial que indican que son los que se debe de seguir para establecer una ciberseguridad en la empresa. Entonces, el primer paso que se suele establecer es el de fijar la estrategia empresarial. Estrategia que además lo que considera es que la estrategia desde el punto de vista de ciberseguridad no debe ser independiente de la estrategia empresarial, sino que la estrategia de la empresa debe ser única, y lo que pasa es que hay que añadir los aditamentos suficientes para que contemplen también en el fondo, la seguridad. Lo que se va a hacer con la ciberseguridad es realmente hacer una inversión, y evidentemente eso tiene que estar en consonancia con otras inversiones en otros campos, vamos. Entonces la estrategia es importante porque indudablemente no vamos a poder defender todo. Tenemos que estudiar cuáles son nuestros activos desde el punto de vista de información, de recursos, etcétera, y ver cuáles son los críticos para establecer una estrategia adecuada de defensa. Hay un dicho que dice que quien defiende todo no defiende absolutamente nada. Y es que es verdad, es decir, que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que defendemos. Yo recuerdo el caso de una empresa de química, que es un ejemplo que es muy popular en Estados Unidos porque lo ponen como caso. Entonces esta empresa hizo un análisis de los riesgos y al final llegó a la conclusión de que el punto crítico que tenían que defender, y era el que tenía más incidencia, era el de sus procesos químicos. Esta empresa fabrica, imagínense que entrando en Internet, pues que produjeran un proceso que modificara el contenido de los componentes químicos. Podría afectar de forma grave a los clientes. O también, como uno de los mecanismos que utilizan es el cloro, que se pudieran producir desprendimientos de gas de cloro, lo que podía ser totalmente dañino, letal, pero no solo para los internos, sino para toda la población del entorno. Entonces ahí la ciberseguridad y los mecanismos son importantes. Pero ¿hasta cuánto me gasto? ¿Qué es lo adecuado?
eso desde un punto de vista que afecta a las personas, pero luego está a la imagen de la empresa. A la reputación de la empresa. Eso yo comentaré luego más adelante lo fundamental que es la reputación, y además con unos casos que han ocurrido en otra área recientemente, y que usted conoce también, veremos cómo dos casos este aspecto de la reputación puede ser manejado y que se contempla también dentro de la ciberseguridad. Bien, dicho esto, estamos centrando el asunto que ya el problema no es solamente técnico, de que realmente tengamos los medios, incluso de entrenamiento humano, los firewall o el software de antivirus, sino que realmente tenemos que tener una estrategia. No en vano podemos considerar que esto tiene los rasgos de lo que podría ser un ataque o un incidente no controlado. En estos casos, lo que sí que desde luego en otras industrias que también tienen este tipo de problemas de otro carácter, se hace lo que se llama un análisis de riesgos. Riesgos que evidentemente hay que planteárselos como que realmente tienen unos más probabilidades que otros. Típicamente en la industria nuclear lo que se maneja es una serie de posibilidades de que, por ejemplo, ocurra un terremoto, y las consecuencias de ese terremoto, o las consecuencias de que realmente haya un avión que impacte con el reactor de la central nuclear. Evidentemente, las consecuencias en este caso, por ejemplo, en la industria química, pueden ser las mismas, que realmente pueda tener un impacto medioambiental muy importante. Por tanto, estamos ceñiéndonos a que realmente tiene que haber un análisis de riesgos. La empresa, y por eso es importante que haya una estrategia, analice esto realmente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo realmente podemos llegar a ver qué invertir y cuándo y cómo? Bueno, pues hay una metodología ya desarrollada, que igual que has comentado lo del análisis de riesgos en la central nuclear, pues este mismo método, que es el que determina los riesgos máximos que puede haber en una empresa, pues también se aplican en el aspecto de ciberseguridad. Es decir, cuáles son los riesgos máximos que pueden ocurrir y los daños máximos que pueden ocurrir para saber el coste que se nos va a producir. Estamos hablando de escenarios. Lo lógico es que nunca ocurran, pero hay que ir desde el más sencillo. Claro, y normalmente lo que se hace es igual que en la central nuclear, se estudia el máximo riesgo. Igual en el caso de la ciberseguridad, se estudia el máximo riesgo y se ve cómo respondería la empresa y que si eso se produjera, cuáles serían los costes. Porque luego hay que ver entonces qué es lo que es crítico para nosotros, para fijar los objetivos, una vez establecida la estrategia, fijar los objetivos y las metas que nosotros establecemos. Y para ello hay una metodología bastante extensa que nos dice cómo establecer los criterios, qué cosas son las que tenemos que defender y qué costes adicionales nos supone, pero también hay un análisis de beneficios que nos indica el beneficio que nos puede repercutir el hecho de introducir estos costes adicionales, porque indudablemente todo es un coste-beneficio. Claro, entra también en juego la reputación. Un análisis de riesgos es eso, ver qué riesgo corro, claro, qué me va a significar si pasara tal cosa, en costes materiales, humanos, de imagen, y ver hasta qué punto puedo paliar ese escenario. Eso y ¿qué se necesitaría invertir, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, para esto lo que hay también, indudablemente, no es lo mismo la situación de una empresa que la de otra, y una empresa puede invertir más, otra puede invertir menos, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, para saber cómo está una empresa, hay que ver, lo primero que hay que hacer es ver la capacidad de defensa que tiene una empresa. Y para esto se han desarrollado ya, hay 3 empresas en Estados Unidos que lo llevan a cabo, unos simuladores de ciberseguridad. Son un paquete que se coloca en la empresa que va a ser evaluada y entonces se ve cómo se defiende esta empresa con los productos que tiene, se generan ataques de todos los tipos y se ve cómo se defiende hacia esos ataques. Y por otro lado también genera ataques y se ve cómo ataca esta empresa a otras, porque claro, indudablemente los ciberataques son un negocio muy impresionante. Entonces con esto se ve cómo está la empresa y entonces se ve qué es lo que tiene que hacer para mejorar y adquirir el nivel de capacidad de defensa que quiere, mediante un análisis previo antes. Porque en realidad, desde un punto de vista de la gerencia o de los directores o los gerentes de la empresa, en realidad no tienen por qué ellos entrar en profundidad
ciberseguridad lo que tienen que hacer es eso, habitualmente, visto los análisis que le hagan los técnicos, ver en qué emplean los recursos. O sea, que claramente puede ocurrir que a lo mejor una empresa esté dedicando muchos recursos a ciberseguridad, pero lo esté haciendo de manera totalmente anárquica y no sirva luego para tener una respuesta adecuada al ciberataque que se le pueda producir. Claro. Entonces, eso es muy importante que realmente eso se haga sistemáticamente. Entonces, hay una serie de preguntas que el Ejecutivo, que realmente un Ejecutivo no debe de saber las respuestas, lo que sí que debe saber es las preguntas que tiene que hacer. Eso es. Entonces, bueno, coméntanos algunas de esas preguntas. No, son infinidad, en fin, y bueno, hay infinidad de preguntas relativas a eso. Por ejemplo, preguntas que el Ejecutivo debe plantearse. ¿Está mi computador infectado? ¿Cuántas personas tienen el computador infectado y no lo saben? Entonces, una de las preguntas que tiene el Ejecutivo es si mi sistema de cómputo está afectado o no está afectado. ¿Cómo voy a descubrir yo si está infectado? O otras, ¿necesita ayuda externa? Que son cosas importantes. ¿Cuál es el coste-beneficio de las auditorías que yo implemente? ¿Cuál es la mejor forma de entrenar a mi personal? O sea, son infinidad de cuestiones que hay, claro. Estas y otras muchas, que ya hay unas checklist, por así decir, que están preparadas para que el Ejecutivo sepa qué es lo que tiene que preguntar y a la cual los técnicos tienen que dar respuesta. Claro. El problema que hay aquí, y por eso en Estados Unidos están dando una serie de seminarios, es que no hay una cultura de ciberseguridad todavía en España. Y eso es un problema. Bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? O sea, la gente también, cree que eso no le va a pasar a él. Claro, y además que lo consideran que es un problema técnico, que es que hay que poner una password de defensa o que hay que hacer unos firewall para defenderse de ataque, y que eso es todo. No, la ciberseguridad es mucho más. No solo es disminuirse ante los ataques todos, sino también que entran cosas, como luego comentaremos, como es las relaciones públicas. Las relaciones públicas, que veremos que es un elemento capital ante a un ciberataque. Sí, lo que es la respuesta cuando una gran empresa ha sido atacada, realmente lo que, bueno, hay que hacerlo público, porque evidentemente es mucho peor callarlo, la repercusión de esa información que se dé. Pues sí. Cuéntanos ya. Bueno, voy a decir antes primero una cosa en la gestión del riesgo. En la gestión del riesgo, el elemento clave es la medida. Entonces, es decir, ¿cómo mido yo? ¿Cómo está de capacitada mi empresa para defender? Entonces, ¿qué medidas tengo que tomar? ¿Cuándo tengo que tomarlas? ¿Cómo tengo que tomarlas? ¿Y cómo tengo que tomarlas? ¿Y cuándo tengo que tomar las decisiones? Entonces, son elementos claves que me sirven para hacer la gestión del riesgo. Porque si no mido, ¿cómo voy a saber yo si estoy siendo atacado, si no estoy siendo atacado, o cómo tengo que actuar? Es decir, entonces, en la gestión de riesgos, que es un elemento clave, el elemento clave es la medida. Es decir, hay que medir y saber qué medir para tomar la decisión. En todo esto que comentaba, aparte de los aspectos técnicos, que indudablemente son importantes, pero hay una serie de aspectos que no se tienen en cuenta en la ciberseguridad, que es lo que hablábamos antes, y que son fundamentales, como son, por ejemplo, las auditorías de ciberseguridad. Es decir, ¿por qué un empresario que establece una auditoría para sus cuentas, que tiene una repercusión en el negocio, no lo establece una auditoría de ciberseguridad para su negocio, puesto que como tenga destrucción en sus activos va a ser catastrófico, todavía mucho más que en las cuentas? Sí, vamos, de hecho, si consiguen paralizar la empresa durante unas horas, puede significar la ruina. La bloquean o le introducen cualquier cosa o se meten y toman la información de los accionistas o de los clientes y todo eso, y puede ser catastrófico. ¿Por qué no una auditoría? En Estados Unidos ya hay 3 empresas que llevan a cabo auditorías en ciberseguridad. Otro aspecto importante es la formación. Es decir, que hay que formar a todo el personal en ciberseguridad, hay que entrenarlo. ¿En qué forma hay que entrenarlo? O si no tenemos recursos suficientes, hay que contratarlos externamente. Pero indudablemente el aspecto de formación es otro aspecto importante. Sí, no se puede dejar a la improvisación, porque claramente suelen ser momentos críticos donde... Bueno, me viene ahora a la memoria el caso de una empresa, un organismo oficial en Estados Unidos que realmente... después de un ataque de estas características, empezaron a sustituir todos los equipos de la red, a sustituir tanto los computadores como los elementos de la red,
para que con el paso del tiempo, después de que agotaron todos sus fondos y estaban en la ruina, o sea, que realmente tuvieron que descubrir que en realidad no tenían nada más que 2 ordenadores infectados. O sea, que realmente eso es una de las en fin, circunstancias que hay que valorar realmente. Hay que tener tranquilidad y analizar realmente lo que está afectando. Pero todo eso parte por tener un plan, plan de... Todos esos aspectos que ha comentado se recogen en un plan de actuación, es decir, no tener pánico, saber qué es lo que tenemos infectado, en qué consiste. Es decir, hay que tomar todas las medidas que ya están muy establecidas dentro de los planes que se establecen para saber cómo se lleva a cabo. Pero hay otro aspecto que es muy interesante también, que es el seguro. ¿Cuánto tengo yo que pagar por el seguro en ciberseguridad? Ahora hemos visto que hay algún banco importante español que está contratando para saber cuál es el seguro que tiene que pagar, porque las empresas de seguro, ¿cómo saben lo que un seguro adecuado? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ver toda la problemática que tiene la empresa y el daño que le produce un ataque de ciberseguridad y el costo que eso supone para establecer un seguro adaptado a las medidas de seguridad que ha establecido. Porque no es lo mismo una empresa que ha invertido una cantidad de dinero importante en ciberseguridad y que tiene una capacidad de defensa X que otra empresa que no se gasta nada y que la pueden atacar por todos lados. Entonces, los seguros deben de hacerse en función de una serie de características. Lo que pasa es que todavía no está estudiado y lo que sí hay que hacer es hacer un análisis en profundidad para evitar que una empresa de seguros pues le cobre una cantidad desmesurada. Claro. Pero es que las empresas de seguro también tienen un problema, porque también es nuevo para ellos. No y hasta dentro de un cierto tiempo pues no sabrán cómo establecer un seguro equilibrado. Y ahora, hay un aspecto... De hecho, los temas de ciberseguridad, que inicialmente, como decíamos al comienzo del programa, parece que es un problema técnico. Bueno, simplemente han entrado y me han robado una base de datos. Bueno, pero es que la base de datos se tenía en datos sensibles. La gente que realmente se le ha utilizado esos datos sensibles te puede demandar. Hay juicios, hay y todo eso, los costes de todo eso, de las demandas civiles, de tal, pues o están previstos o es la ruina completa de la... O sea, aparte de los daños, podemos decir, materiales o humanos, que decíamos en el caso de la empresa química, luego están los datos o sea, los daños de imagen, la reputación de la empresa y efectivamente y los daños de demandas que realmente, entonces valorar todo eso desde un punto de vista de las aseguradoras es tremendo, muy difícil. En este momento todavía no hay como un planteamiento claro de cómo hacerlo. Y están trabajando empresas normales y empresas de seguros para ver cómo llegan a un acuerdo para establecer eso, porque es muy difícil, porque todavía no se ha entrado en ello, así como en otras áreas está muy estudiado, pues en esto todavía no. Y hay un aspecto que antes lo has comentado, Soslayo, que es muy interesante, que es el de la reputación. Y sobre esto hemos tenido un ejemplo claro, porque ya no es el daño que hacen, sino la repercusión que tienen en la reputación de la empresa. Y hemos tenido un ejemplo claro en el accidente que ha habido ahora del avión alemán. ¿Qué ocurre? Que indudablemente tenían contratada una empresa de relaciones públicas, ¿y qué le ha ocurrido? Empezó inmediatamente el presidente apareciendo por la televisión. Empezaron todos a explicar y a estar informando continuamente de cómo estaba la situación a todo el personal. Todo el mundo estaba enterado de todo lo que pasaba, estaba ansioso y le daban toda la información que toda la sociedad estaba requiriendo. Se le informó perfectamente. ¿Y qué ocurrió? Que han pasado 2 meses y ya nadie habla del accidente. Es un aspecto claro de cómo una empresa de relaciones públicas que actuó ahí ha conseguido que la repercusión negativa de ese accidente haya desaparecido ese aspecto de empresarial, de tragedia, haya sido la situación. Justamente al contrario de lo que pasó en el caso famoso de Sony con la PlayStation, que realmente fueron renuentes toda la alta dirección a aparecer en los medios, no le daban importancia, tuvieron incluso intervenciones en la prensa, pues hablando del tsunami, pero no del problema que es técnico, que se entendía como técnico, de que realmente les habían pirateado la red de la PlayStation, y eso les llevó durante meses a perder la confianza de montones de usuarios de PlayStation, que al final supuso una pérdida económica de negocio tremenda, que de la que todavía Sony yo creo que está por recuperar, ¿no? Entonces, esto era un poco la idea de este programa, ver que no solamente tenemos que ver los aspectos... Hay un punto último. Ahí que me gustaría comentarlo, que es el de la investigación de antecedentes del personal.
Es bueno, decir, sí, efectivamente, lo que podemos además, llamar yo he tenido ataques internos. Eso es. Es decir, cuando voy a contratar a alguien, tiene que haber una relación entre los técnicos y los recursos humanos para saber que dentro de los perfiles que se están estableciendo de personas que pueden dañar a la empresa, pues fijar personas que tengan garantía. Es decir, hay que analizar los antecedentes de esas personas, y de hecho ya se está llevando a cabo, para tener una cierta garantía de que hay seguridad en esas personas. Y además revisar la situación de estas personas con un arreglo a unos perfiles para ver que esas personas siguen siendo seguras. Y no solo las personas, sino también las empresas con las que se contrata, los paquetes que se compran, etcétera, etcétera. Y yo tengo un caso muy claro, y fue en un organismo español del gobierno, en el cual yo estuve como colaborador, y participaba conmigo una psicóloga industrial. Y claro, era un sitio muy crítico. Hicimos también un análisis de recursos humanos. En este análisis de recursos humanos detectamos que una persona era peligrosa y que no se la debía contratar. Por las circunstancias que fueran, esta persona fue contratada. A los 6 meses se la echó porque había producido en todo el sistema de información un daño enorme en la empresa. Es decir, vamos, que es muy importante. Típicamente el caballo de Troya, históricamente ya se sabe que realmente el peor enemigo está dentro de casa. Exacto, exacto. Es evidente que las personas que están dentro de la organización son las que conocen por dentro cómo pueden realmente, en fin, desde robar información o, en fin, boicotear determinados elementos. O sea que claramente es uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta en esta ciberseguridad estratégica. Sí. Es una... bueno, pues no sé si a modo de recapitulación podríamos decir qué es lo que realmente podemos hacer antes de que nos venga el ataque, y qué podemos hacer después. O sea, no sé si podíamos... desde luego, claramente habría 4 pasos, ¿no? Antes sería hacer un backup, tener un backup siempre de nuestro sistema, eso por descontado, hacer una línea base, tener una línea, o sea, tener un seguro, pero un seguro de los que hablábamos, antes, y desde luego tener un plan. Estas 4 cosas, tener un plan de recuperación ante desastres y un plan estratégico, nunca mejor dicho, en esta línea. Y bueno, esto sería lo que habría que hacer como medidas preventivas, dado que efectivamente vamos a ser atacados. Y como medidas ya, una vez que te ha pasado realmente, ¿qué podemos hacer una vez que estamos atacados? Lo que hemos hablado también, lo de que no cunda el pánico, lo de... En fin, cuéntanos un poco para rematar un poco el programa. Bueno, indudablemente en estas circunstancias de hacer un backup, pues si yo hago el backup y lo tengo allí y se incendia el edificio, pues no me ha salido nada el backup. Es decir, que eso ha unido dentro de una estrategia de que hago el backup, que lo transmito a otro lado, de que si me han infectado el ordenador, el saber que tengo que tener en determinados sistemas críticos otro ordenador en otro sitio que no tenga nada que ver, que puedo utilizar. Sí, también en esto me viene a la memoria un recuerdo que por lo visto les pasó que tenían un backup doble, y además cifrado, pero realmente la clave la tenían en el ordenador que se les estropeó, con lo cual no eran capaces de descifrar la copia que tenían de seguridad. O sea, que es como si no hubieran tenido ninguna copia. O sea, que todo eso necesita un plan. Y luego todo también un plan de recuperación, ¿no? Un plan de recuperación que llega a situaciones extremas. Yo he conocido, por ejemplo, en el caso, y además ocurrió en una empresa muy importante española, que se destruyó todo el sistema de información, todos los dispositivos físicos se destruyeron y hubo que montar deprisa y corriendo un centro de cálculo nuevo para poder dar servicio a todos los clientes. Bueno, pues estas son cosas que, es decir, que tiene que estar todo dentro de un plan. Es decir, yo tengo que establecer una estrategia, tengo que ver qué es lo crítico, porque probablemente no voy a recuperar todo, sino lo que tengo que hacer es recuperar lo que es crítico. Entonces, previamente tengo que hacer un análisis de riesgos, una prevención, un plan, y luego ser capaz de ejecutarlo cuando ha ocurrido el problema, de ejecutar ese plan, y para lo cual tengo que tener varias alternativas, es decir, no solo un plan, sino el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, en función de las... Y un poco para rematar, ya a posteriori, con el sosiego de haber pasado el momento crítico, desde luego haber guardado las evidencias, porque no hay que olvidar que esto es un delito, y entonces evidentemente, llegadas las demandas por parte de los clientes, evidentemente habrá que coger y intentar demostrar quién ha sido, y que si es posible
posible, pues la justicia, en fin, indudablemente aprender para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, claro. que siempre se aprenden, hay lecciones aprendidas de que me ha ocurrido esto y que a la próxima vez no me vuelva a ocurrir lo mismo. Bueno, pues me parece que se nos ha agotado el tiempo. La verdad que de esto podríamos estar hablando horas y horas. Es un tema inagotable, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Encantado y gracias por la invitación. Recientemente, el Centro Criptológico Nacional gestionó más de 4.000 incidentes de ciberseguridad. La introducción de códigos dañinos en los sistemas con niveles muy bajos de detección por parte de las compañías antivirus, las intrusiones mediante ataques a páginas web con el fin de robar información, así como el contacto con IP maliciosas, fueron algunos de los incidentes más recurrentes sufridos por nuestras administraciones y muchas empresas, como nos han comentado el catedrático del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, José Antonio Cerrada, y Gonzalo Cuevas, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, a los que agradecemos esta charla.